Buen día, les habla el profe Carvajal. En esta ocasión vamos a ver el tema de variación cuadrática, una gráfica, tabla y la expresión algebraica. Contenido 9.2.3. Representación tabular y algebraica de relaciones de variación cuadrática, identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas. Aprendizaje esperado. Ley representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Cuando el término independiente o el valor de la letra c vale 0, a esta ecuación la llamamos ecuación incompleta mixta. Cuando dentro de la misma ecuación el valor de la letra b vale 0, el ax cuadrada más c se le conoce como una ecuación incompleta pura. Y al final, si tenemos una ecuación donde el valor de la letra b y el valor de la letra c valen 0, nos queda ax al cuadrado igual a 0. Cada una de ellas tiene una manera específica de resolverse, dependiendo del ejemplo que vayamos a realizar. Muy bien, como vamos a hablar de gráficas de la función cuadrática, vamos a tomar primeramente la de y igual a x al cuadrado. Ok, todas las funciones que tengan esta expresión ax al cuadrado van a ser una parábola que inicia en el origen y esa parábola se abre hacia arriba. ¿Sí? Es la característica principal. Pues bien abusados, el primer tip, tú te vas a encontrar con funciones de este tipo y debes de visualizar rápidamente de que esa parábola parte del origen y abre hacia arriba. ¿Ok? El origen lo identificamos en la coordenada 0,0. Veamos todos estos ejemplos. Todas estas funciones son parábolas que abren hacia la parte de arriba partiendo desde el origen. ¿Sí? Ok, vamos a compararla con la siguiente. La función de la ecuación incompleta pura, y igual a ax al cuadrado más c. Ok, de la expresión cuadrática ahora no conocemos el término lineal. Ok, ¿cómo va a ser esta gráfica? Ok, vamos a observar. ¿Sí? Entonces, ese y igual a 3x al cuadrado más 2 es un ejemplo particular. Veamos cuando tenemos ese más 2. ¿Qué pasa con ese más 2 en la gráfica? ¿Sí? Bien abusados. Va a ser el lugar donde la parábola va a tener su punto mínimo, ¿sí? En el eje de la y, exactamente en y igual a 2. ¿Sí? Ok. Y al igual, a partir de ahí la parábola se abre hacia arriba. Damos este otro ejemplo. Y igual a 5x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Pues acabamos de mencionar que ese menos 3 va a ser el lugar donde pasa por el eje de las y, corta al eje de la y a partir de ese menos 3 se abre la parábola hacia arriba. ¿Sí? Ok. Tenemos y igual a menos 3, ese puntito, ese es el punto mínimo de esa parábola y a partir de ahí se abre hacia la parte superior. Ok. Entonces, nuevamente el tips. Tenemos la función y igual a x al cuadrado más c, no tenemos el término lineal, es una parábola donde el punto mínimo se encuentra en el eje de las y diferente al origen, ¿sí? Ya sea un poquitito más hacia arriba o un poquitito más hacia abajo. Si el término cuadrático fuera negativo, la parábola se abre hacia la parte inferior, que no es en este caso. Muy bien, ahora veamos la función de la ecuación incompleta mixta. Y igual a x al cuadrado más bx. Ahora no conocemos el término independiente, solamente tenemos el término cuadrático y el término lineal. Vamos a analizar dos situaciones. Ok, veamos este caso en particular. Y igual a 4x al cuadrado más 2. ¿Sí? Ok, al momento de graficar esa parábola, siempre nos vamos a encontrar de que uno de los puntos de la parábola va a pasar por el origen, la característica de esta gráfica. Entonces, sin necesidad de hacer tanto un movimiento, rápidamente debemos de detectar que uno de los puntos donde la gráfica se corta va a pasar por el origen. Ok, este primero le llamamos como el valor de x1, ¿sí? Y siempre vamos a tener uno de los dos valores con valor, una cantidad igual a 0. ¿Sí? Analicemos esta otra situación.
y igual a 3x al cuadrado menos 4x. ¿Sí? Veamos la parábola. El eje de las x va a cortar a la parábola, forzosamente va a cortar a la parábola. Y siempre uno de esos dos puntitos va a pertenecer al origen. ¿Sí? El origen va a formar parte de esto. Es una característica muy importante de esta ecuación incompleta mixta. ¿Sí? Ok, tenemos entonces el primer valor de x1 y el valor de x2. Estos valores recuerden que los puedes sacar a través de la factorización o a través de los problemas de fórmula general o los primeros ejercicios que se realizaron de la ecuación incompleta mixta en el primer periodo. Resumiendo, este tipo de gráfica, nada más con ver la expresión así, decimos, es una gráfica que uno de sus puntos va a pasar por el origen y el otro punto va a quedar desfasado. Vamos a observarla del lado izquierdo. Si el término lineal es positivo, la gráfica se encuentra un poquito cargada hacia la izquierda. ¿Sí? La del lado derecho, el término lineal es menos 4x. Ese menos 4x, entonces la parábola se encuentra más cargada hacia la derecha. ¿Sí? Ok, tomemos en cuenta. Estos análisis que se acaban de hacer de las gráficas solamente es para que te des una idea de cómo sería la representación sin que tengas que invertir tanto tiempo en realizar una gráfica. ¿Sí? Son tres situaciones. Una, que la parábola se abre hacia arriba a partir del origen. La segunda, que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo y el vértice, el punto mínimo, se encuentra en el eje de las y. Y en este caso, donde el eje de las x corta la parábola y uno de esos puntitos sería el del origen. Vamos a ver la fórmula para calcular la caída libre de los cuerpos. ¿Sí? La altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Sí? En el contenido habíamos hecho la relación de que estamos trabajando con problemas de física, de economía, de biología. Entonces, en este caso nos vamos a concentrar con un problema de física, principalmente la parte de la caída libre. ¿Ok? En la caída libre, la velocidad inicial es igual a 0, solamente se deja caer el objeto, aparte del reposo. ¿Sí? Entonces, como la velocidad inicial es igual a 0, entonces 0 multiplicado por el tiempo, este término nos da un valor de 0. 0 por el tiempo me da 0. Se reduce la fórmula. Altura igual a gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ok? El valor de la gravedad oscila entre 9.8 y 9.81 dependiendo del lugar donde se encuentre. ¿Sí? Pues para este caso en particular vamos a redondear ese valor de la gravedad a 10. ¿Sí? A menos de que el problema te lo especifique exactamente cuál es el valor que tienes que tomar, 9.8 o 9.81, lo hacemos. Pero en este caso para ejemplos prácticos, porque corresponde a uno de los ejercicios que están en el libro, vamos a tomar el valor de 10. ¿Sí? Entonces, si la gravedad vale 10, quitamos el valor de la gravedad, ponemos su valor. Sería altura igual a 10 t cuadrada sobre 2. Al dividir 10 entre 2, nos queda un 5. ¿Sí? Entonces, podemos resumir que la altura, la fórmula para calcular la altura en caída libre, ya redondeando a 10, nos queda 5 veces el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ok, vamos a utilizar esta fórmula para resolver este problema de física. Si se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y tarda 7.80768 segundos en llegar al suelo, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Ok? Tenemos la fórmula ya compactada. Vamos a hacer para poder llenar los valores que se encuentran en la tabla. ¿Sí? Lo podemos sacar el valor de la altura del edificio directamente. ¿Sí? Pero para ejemplos de cómo se llena el valor de la tabla y qué significa el valor de 1 y el valor de 2, vamos a realizarlo. ¿Ok? Quito para el primero, cuando el tiempo vale 1, un segundo. ¿Sí? Entonces hago la sustitución, me queda 5 por 1 al cuadrado, es igual. Ya sabemos que aquí se hace la jerarquía de las operaciones, primero la potenciación y luego la multiplicación. Sería 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, y luego por 5, me da un 5. Ahora para el segundo número 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 5 me da el 20 que tenemos ahí enfrente. Ahora para el segundo número 3,
sería 3 al cuadrado por 5, me daría 45. ¿Sí? Directamente, eso se lo dejo a ustedes. Ustedes, en lugar de poner el 4, el 5 y el 6 y el 7, ustedes solamente ponen el valor del tiempo, que son 7.80768, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por 5 y me encuentras el valor de la altura de ese edificio. Ese te lo dejo para que lo compares. Te debe dar un valor muy aproximado que tenemos en la imagen de 304.8 metros aproximadamente. Ok, vamos a ver qué significa estos valores. Los vas a ocupar para poder entender y resolver los ejercicios que se te van a proporcionar, ¿sí? Ok, entonces una cosa es la altura y la otra cosa es cuánto se desplaza ese objeto cuando va cayendo. Muy bien. Entonces acaba de poner en la parte de la imagen, en la parte de enfrente, un 5. Ese corresponde al primer segundo. Dice, cuando estás en la parte del edificio, en la parte superior, y dejas caer el objeto o la piedra, en el primer segundo ya recorrió 5 metros. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en la imagen, ese edificio tiene aproximadamente 305 metros. Vamos a redondearlo a 305 metros. Ok. Entonces, si ya la piedra en un segundo recorrió 5 metros, ahí donde está la puntita de la flecha, hacia el suelo, ¿cuánta distancia me queda? Exactamente 305 menos 5, me quedan 300 metros. Entonces, la piedra se encuentra en ese momento a 300 metros de altura. Ok. Vamos con el segundo número 2. De acuerdo a la gráfica, en 2 le tocan 20. ¿Sí? 20 metros. Entonces ya dejo caer la piedra, transcurren 2 segundos, entonces esa piedra se separó de la parte de arriba hacia abajo 20 metros. ¿Sí? Entonces de la puntita de la flecha hacia abajo, ¿a qué altura se encuentra la piedra en ese momento? Muy bien, son 305 menos 20 metros, me da la altura donde se encuentra la piedra en ese momento. Perfecto. Ahora, en el segundo número 3, esa piedra se dejó caer y ya recorrió desde la parte de arriba, recorrió 45 metros. De la puntita de la flecha hacia abajo, ¿a qué altura se encuentra la piedra? ¿Sí? Vean que son cosas diferentes. Uno es cuánta distancia recorre la piedra y la otra es a qué altura con respecto al suelo se encuentra la piedra en ese momento. Bien abusados, porque esta aplicación depende de los ejercicios que ustedes van a tener que resolver en casa y enviarme la fotografía. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a esta partecita, tú puedes graficar los datos de la tabla que tenemos en el lado izquierdo. Con esos datos nos va a quedar una media parábola. Si entonces vamos a graficar la mitad de la parábola. ¿Sí? Y cumplimos con tener la tabla, tener la fórmula, que ya es la que mencionamos ahí de la altura 5t cuadrada, y la gráfica que vayas a realizar. Cumplimos con el contenido y cumplimos con el objetivo. Les recuerdo que en la parte de la descripción de este video se van a encontrar los ejercicios de práctica que serán tomados en cuenta para su revisión y para su evaluación. Esos ejercicios, ya sabes, le sacas una fotografía, presentas el parcial y los envías a través de la plataforma. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.